Si una persona está en Perú y no tiene papeles, se le deporta, se le saca de acá. Yo he estado como presidente de Ecuador. Y venían en tolvas de camiones y camiones y camiones. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 al día. Al día. ¿Y PPK qué hizo? Nada. Al día. Y llegaban y se quedaban por Tumbes, daban vueltas y con la poca plata que tenían, mendigando, iban, bajaban. Y esa ola veneca terminó en Lima. Porque hay mucho menos venezolanos en Tumbes, mucho menos en Piura, en Chiclayo. Y bajaron a Lima. Han entrado cerca de 1.800.000 venezolanos. Acá se han quedado 1.200.000. Y de repente 1.300.000. Y de repente 1.400.000 porque no ha habido control. Pero de acá han bajado. De Lima han ido a Ica y algunos. Otros han ido a Arequipa. Pocos venezolanos en la sierra. Algunos en Cusco. Pero hay una cantidad inmensa de venezolanos. Y les puedo decir que tranquilamente 500.000 se fueron a Chile. Y de Chile se quedaron algunos y de ahí se fueron a Argentina. Esa es la verdad. ¿Cuántos venezolanos están perfectamente documentados? Tienen su RUC, tienen su permiso de trabajo, tienen su contrato laboral. ¿Cuántos? ¿200.000? 1.000.000 no tienen nada. Y ese floro de que yo los voto lo comenzó Urresti, lo siguió Castillo. Acá también, acuérdense, hasta cuando estaba de premier, Otárola dijo que sí iba a haber un gran censo y que los venezolanos tenían que ir a las comisarías. ¿Dijo o no dijo? A decir a qué estoy y tal. ¿En qué terminó? En nada. Entonces, el cuento de la deportación es un cuento. No tienes como operativamente hacer 2.000 viajes, 3.000 viajes de busings que no existen, Lima-Tumbes. No hay cómo pagarlo, no hay cómo bancarlo, no hay cómo operativizarlo. El presidente decía eso, yo voy a votar a los venezolanos porque yo soy la autoridad. Vino un venezolano, siendo él jefe de seguridad de Comas, creo, Quique, o de San Martín de Porres. ¿De dónde era? ¿Estaba Urresti? Un día que se puso de los Olivos, se puso bravucó, vino un veneco y le metió un manazo en la cara y le rompió la cara. ¿Se acuerdan o no? A plena luz del día, calladito Urresti. Si una persona está en Perú y no tiene papeles, se le deporta, se le saca de acá. Yo he estado como presidente de Ecuador, lo tuve en la MUNI Lima, y le dije, ¿usted tiene algún problema si pasan buses peruanos, buses del ejército, llevando gente que no tiene papeles? Me dijo, ningún problema, Rafael. Pasan por Ecuador, pasan a Colombia por último, o lo dejamos en la frontera, pero no pueden estar acá, gente sin papeles no puede estar acá. Suena bien, pues, Rafael, yo presumo que se ha molestado porque lo he criticado y lo voy a seguir criticando. Cuando alguien dice algo que no tiene sentido y que no es práctico, hay que decirle, eso es vender humo. A ver, ¿cómo han llegado los venezolanos que han llegado acá? Y nosotros la alertamos desde el gobierno de PPK. Venían las imágenes de Tumbes, Quique no me puede dejar mentir, de todos los Facebooks informativos de los tumbesinos que tienen sus pequeños programas. Y comenzaban a informar de que venían en tolva, busings algunos. Y venían en tolvas de camiones y camiones y camiones. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 al día. Al día. ¿Y PPK qué hizo? Nada. Al día. Y llegaban y se quedaban por Tumbes, daban vueltas y con la poca plata que tenían, mendigando, iban, bajaban. Y esa ola veneca terminó en Lima. Porque hay mucho menos venezolanos en Tumbes, mucho menos en Piura, en Chiclayo. Y bajaron a Lima. Han entrado cerca de 1.800.000 venezolanos. Acá se han quedado 1.200.000. Y de repente 1.300.000. Y de repente 1.400.000 porque no ha habido control. Pero de acá han bajado. De Lima han ido a Ica y algunos. Otros han ido a Arequipa. Pocos venezolanos en la sierra. Algunos en Cusco. Pero hay una cantidad inmensa de venezolanos. Y les puedo decir que tranquilamente 500.000 se fueron a Chile. Y de Chile se quedaron algunos y de ahí se fueron a Argentina. Esa es la verdad. Eso no es una opinión, eso ya es historia. Tanto así es que nos quisieron devolver venezolanos el año pasado y se generó un problema entre la Cancillería chilénica, que tenían razón ellos, decían, estos han venido por acá. Entonces, si Porky dice que él ha conversado con el presidente de Ecuador, allá, entonces los venezolanos indocumentados, que son la inmensa mayoría, ¿cómo los vas a detener acá en Lima? Los detienes, ¿dónde los llevas cuando no tienen documentos? 1, 2, 3, 4, al día 1.000, 2.000, 3.000. Ah, los subes en un busing del ejército. ¿Cuántos buses del ejército hay? En un busing entran 120 personas, 150 parados, hacinados. ¿Qué, vas a hacer Lima-Tumbes? ¿Quién va a poner la gasolina para Lima-Tumbes? Y una vez que lleguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200 busings con venezolanos indocumentados, ¿qué cosa creen que va a pasar?
Va a pasar exactamente lo mismo que pasó con nosotros cuando comenzaron a venir venezolanos por la frontera. Tuvimos que sacar al ejército o impedir que ingresen. Porque en el Perú, mi querido Rafael, en Lima hay 1.200.000 venezolanos. ¿Cuántos venezolanos están perfectamente documentados? Tienen su RUC, tienen su permiso de trabajo, tienen su contrato laboral. ¿Cuántos? ¿200.000? 1.000.000 no tienen nada. Y ese floro de que yo los voto lo comenzó Urresti, lo siguió Castillo. Acá también, acuérdense, hasta cuando estaba de premier, Otárola dijo que se iba a haber un gran censo y que los venezolanos tenían que ir a las comisarías. ¿Dijo o no dijo? A decir a qué estoy y tal. ¿En qué terminó? En nada. Entonces, el cuento de la deportación es un cuento. No tienes como operativamente hacer 2.000 viajes, 3.000 viajes de busings que no existen, Lima-Tumbes. No hay cómo pagarlo, no hay cómo bancarlo, no hay cómo operativizarlo. El cuento de la deportación acá, eso es un cuento. Es más, voy a ver si lo invito hoy día en la noche porque el programa de combate, porque no hay cómo hacerlo. Suena espectacular y la gente lo aplaude. Porque la gente le está agarrando bronca a los venezolanos, porque sí hay xenofobia, es obvio. Pero la cuestión es mucho más complicada. En Estados Unidos protestarán los familiares, los que van a votar. Pero todo el mundo sabe cuando es ilegal en un país. Que no me vengan con cuentos. Acá no se le mueve la aguja por las protestas. El que es ilegal se va y se va. Que la gente le da pena, hay gente que escucho acá peruanos que dicen, pero ¿por qué hace eso Trump? Si solo no han ido a robar, han ido a trabajar. Pero ese es el mismo peruano que quiere que voten al Beneco acá. Entonces, la gente venezolana que trabaja conmigo, pero qué injustos. Yo también he venido a trabajar, yo no estoy de paseo. En mi país hay dictadura y hambre, por eso me he venido al Perú. Entonces, no podemos tener entre nosotros ver, porque te van a votar a tu hermano o a tu tío o a tu primo que te manda dólares. El problema de las remesas será tu problema. Si no, ¿qué hacemos? El problema es tan grave que uno de cada, lo repito para que se entienda, no de pesado, no de malo, ¿ya? Repito una vez más, acá trabajan venezolanos y trabajan bien, ¿ya? Son buenas personas, son puntuales, son amables, muy amables, tienen mucho mejor modales que nosotros, dicho sea paso, que los peruanos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que yo no me ponga a pensar en que hay 1.000.000 de personas que han llegado al Perú y como consecuencia de ello ocupan una casa, ocupan un trabajo, los chicos quieren ir al colegio, los mayores que tienen enfermedades quieren ir a un hospital. Entonces han llegado a la sociedad peruana a utilizar lo bueno o lo malo que tiene la sociedad peruana. Entonces en Estados Unidos es igualito, llegan y agarran el colegio y van a la enfermería de los hospitales y ya se hartaron pues los gringos. Y además tiene otros problemas más importantes. Trump no vaya a pensar que todo el día está pensando en los inmigrantes ilegales o en los venezolanos. ¿Acaso un venezolano acá en el Perú no puede abrir una cuenta de banco? Sí. ¿Un venezolano si abre la cuenta de banco y tiene 5, 6, 7, 8, 9 meses plata, ¿se puede comprar un carro? Sí. ¿Se puede comprar una casa? Sí. Pero sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal. Y puede vender sin factura y puede hacer el venezolano. Estoy extrapolando para que entienda. Y sigue siendo ilegal. Entonces el día de pasado mañana, si se diera el sueño, ay mi tío, porque me ha dicho, ¿cómo es que me has criticado? Perdón, en el Perú no se puede expulsar a los extranjeros hoy porque están indocumentados. Ahí tenemos un video, por si acaso, en el flyer de combates que lo vamos a ver ahorita. Entonces, el ingeniero, mi tío que es ingeniero, no es diplomático, ¿no? Entonces, al decir eso, se pone al nivel de Urresti. Porque Urresti decía eso, yo voy a votar a los venezolanos porque yo soy la autoridad. Vino un venezolano, siendo él jefe de seguridad de Comas, creo, Quique, o de San Martín de Porres. ¿De dónde era? ¿Estaba Urresti? Un día que se puso de los Olivos, se puso bravucón, vino un veneco y le metió un manazo en la cara y le rompió la cara. ¿Se acuerdan o no? A plena luz del día. Calladito Urresti. A ver, y lo explica Scheller, así no nos guste, ¿ya? En Estados Unidos, en la mayoría de estados, y es tema federal además, si tú eres ilegal estás incumpliendo la ley. Porque te has quedado sabiendo que no te podías quedar. Tú no te quedas de casualidad en un país. O sea, Johnny no dice un día, me voy a visitar a mi prima que vive en Virginia y se queda para siempre. Sabía que se iba a quedar. Entonces entras de mala fe y eso lo sabe. Los gringos no son la primera potencia mundial por ser idiotas, ¿correcto? Es como cuando los venezolanos han venido acá. Se vienen por donde se vienen. Así se vengan por avión o se vengan en bus o encima de una tolva, saben que vienen a quedarse, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Ya. Entonces el día de mañana comienzan las deportaciones de venezolanos en el Perú. ¿Qué cosa van a alegar si no cumpliste con la ley? En esta oficina hay venezolanos, que es lo que dije yo. Señores, se van constancia policial de domicilio, ¿correcto? Para saber realmente dónde vives. Tú me tienes que decir si eres soltero, casado, viudo, divorciado, el teléfono de tu casa. Todos lo tienen que dar. Pero además tienes que hacer un RUC. Además firmas un contrato laboral. Además tienes un fotocheck. Además te tienes que portar bien. Porque no puedes utilizar el fotocheck para hacer cualquier tontería, ¿correcto? Porque salía en ese momento Willax y PBO, ahora solo PBO. Entonces ya eres una persona formal, cuando menos.